Si estás viendo este vídeo antes del 12 de mayo de 2025, no es una coincidencia. Este es un llamado divino destinado específicamente a ti. Los 3 días de oscuridad, el punto de inflexión del mundo, se acercan, y Dios ha enviado un mensaje urgente a través de un hombre que se encontró cara a cara con la muerte. En una experiencia cercana a la muerte, escuchó la voz de Jesús advirtiendo: la oscuridad pondrá a prueba a la humanidad, pero los justos serán elevados a una luz brillante, traje y bus, mientras que aquellos que se alejen serán consumidos por el pánico y las sombras. Una vez creí que era un cristiano fuerte, listo para el día del regreso del Señor. Pero la historia de este hombre me despertó. Su carta expuso la verdad. Yo no estaba preparado y tal vez tú tampoco lo estés. Tómate un momento y pregúntate ahora mismo: ¿estás realmente seguro de que tu alma será elevada a la luz? No dejes que la confianza te ciegue a la realidad. La línea entre la luz y la oscuridad es más delgada de lo que piensas. Hermanos y hermanas en la fe, por favor escuchen. Millones de almas están en peligro y ni siquiera se dan cuenta. Le recomendamos que deje su nombre y ciudad en los comentarios para que esta advertencia se difunda más. Y te alzaremos por tu nombre en oración ante el Señor. Construyamos una comunidad de fe firme y preparada para enfrentar la prueba más grande de nuestro tiempo. Eternal Bible Stories se compromete a brindar historias de fe conmovedoras todos los días. Y te invitamos a unirte a nosotros suscribiéndote para no perderte ni un solo mensaje. Si esta historia conmueve tu corazón, te pedimos que apoyes nuestra sagrada misión haciendo clic en el botón de súper agradecimiento. Cada regalo que das se convierte en una vela de esperanza para miles más. Esperamos discusiones abiertas y respetuosas en los comentarios donde podamos crecer y aprender juntos en la fe. Ahora te invitamos a escuchar el testimonio de este hombre. Mi nombre es Anthony, tengo 57 años y vivo en los suburbios con mi esposa, Envy. Hemos estado casados durante casi 30 años. Solía ser ingeniero mecánico y trabajé toda mi vida con máquinas. Sinceramente, solo creía en lo que se podía tocar, medir o calcular. En cuanto a los asuntos espirituales y religiosos, los respetaba pero no les prestaba atención. Entonces solía pensar que la muerte era el final. Todo el mundo muere, y con que vivas dignamente y no hagas daño a nadie, es suficiente. No tenía idea de lo equivocado que estaba hasta ese día. Ese día, estaba cortando el césped en el patio trasero, todavía sosteniendo un par de tijeras grandes. Estaba sumido en mis pensamientos, probablemente sobre las facturas o sobre una tubería que goteaba en el baño. De repente, un dolor golpeó mi pecho como un martillazo. No fue un dolor leve. Era como si un camión entero me aplastara el pecho. Me desplomé. Las tijeras cayeron al suelo. Intenté respirar, pero sentí que no podía entrar aire en mis pulmones. Todo empezó a desdibujarse. Lo último que sentí fue que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Sabía que había muerto. No puedo expresarlo con palabras. No fue como un sueño, ni fue imaginación. Realmente vi mi propio cuerpo inmóvil en el suelo. Vi a Envy salir corriendo, gritando y llamando a una ambulancia. Vi a los vecinos apresurarse. Me sentí como si estuviera flotando en el aire, mirando hacia abajo, pero incapaz de tocar nada. En ese momento no lloré, no grité. Me quedé simplemente atónito. ¿Conoces la sensación de sentir que tu vida aún es larga, que todavía tienes cosas que hacer, gente que ver, y de repente todo se detiene sin previo aviso? Sin tiempo para prepararme, sin un solo adiós, sentí una fuerza invisible que me empujaba no con la mano, sino como una corriente suave pero irresistible que me alejaba del mundo familiar. Mi cuerpo se sentía ingrávido, como una hoja a la deriva en un río sin fin, que ya no pertenece a la tierra. A mi alrededor había una oscuridad profunda, no tan aterradora como una pesadilla, sino suave y cálida, como la seda negra que abrazaba mi alma. Floté a través de un túnel sin fin y al final había una pequeña mota de luz radiante como la primera estrella de la noche.
En esa oscuridad, el tiempo pareció desvanecerse como si unos segundos se prolongaran hacia la eternidad. Todos los sonidos quedaron en silencio. Sin embargo, el espacio vibraba con un ritmo invisible como el aliento del universo. Me desvié, guiado por una fuerza divina, hacia una luz que se hacía más grande y brillaba como polvo de perlas disolviéndose en el aire. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque mi alma sintió que algo magnífico me esperaba por delante. La luz se expandió, envolviéndome en un cálido resplandor, como el amanecer abrazando un campo. Después de una larga noche, escuché una voz que no atravesaba mis oídos, sino que resonaba directamente en mi mente, suave como una brisa primaveral, pero poderosa como un trueno. No tengas miedo, Anthony. Estoy aquí. Solo unas pocas palabras, pero fluyeron por mi alma como un río, lavando toda duda y miedo. Sabía, sin presentación ni confirmación, que era Jesús, el Salvador. Estaba ante mí no en una forma fija, sino como una presencia viva, más radiante que cualquier luz que jamás hubiera visto. Su luz no era cegadora, sino suave, como la luna llena, mezclada con una llama eterna, irradiando un calor que derritió mi alma. Sus ojos eran tan profundos como el universo, llenos de amor incondicional, pero tan penetrantes como el fuego del juicio. Quería arrodillarme, pero en su presencia, cada gesto externo se volvió innecesario, porque mi alma ya se había inclinado en reverencia. No era como las pinturas de las iglesias, no limitado por colores o líneas humanas. Su presencia era una canción, una corriente viva de luz, como miles de ángeles unidos en un himno invisible. Cada movimiento suyo, aunque no claramente definido, llevaba consigo el poder de la creación, como si pudiera convocar estrellas de la nada. Me sentí pequeña, como una mota de polvo ante el océano, pero al mismo tiempo profundamente amada, como si fuera el centro del universo a sus ojos. Quería hablar, preguntar, pero cada palabra se disolvía en presencia de él. Mi mente, una vez llena de debates lógicos y yo tengo razón, ellos están equivocados, ahora se quedó en silencio como un niño perdido que finalmente encuentra su hogar. Las veces que dudé, las veces que me alejé de la luz, pero no había juicio en sus ojos, solo compasión como un padre que recibe a su hijo en casa después de una tormenta. Su voz resonó de nuevo, cada palabra como una joya cayendo en mi mente. Anthony, no te elegí porque seas perfecto, sino porque te atreviste a escuchar. Sus palabras fueron como un río de luz, lavando las heridas invisibles dentro de mí, llenándome de una paz que nunca había conocido. Quería llorar, no de tristeza, sino de estar abrumada por un amor infinito, por una belleza indescriptible. Él es la luz, la verdad, el camino que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Vi a su alrededor un espacio infinito, sin paredes ni techo, solo una luz brillante como pétalos que caían del cielo. Cada rayo de luz llevaba una historia, un alma, un momento de redención, como si él fuera el centro de toda vida. Sentí su presencia no solo aquí, sino en todas partes, desde las estrellas distantes hasta las briznas de hierba bajo mis pies. Ante él, ya no era Antonio de corazón frágil, sino un alma renacida y dispuesta a recibir una misión. Levantó la mano, sin tocarme físicamente. Sin embargo, sentí una ola de calidez fluir a través de mí, como un río de luz que limpia todas las dudas. Llevarás mis palabras al mundo, dijo Antonio, con su voz como una canción que guía a través de la oscuridad. No temblé de miedo, sino del peso del llamado. Sin embargo, su mirada me dio fuerza como una llama que nunca se apagaría. Sabía que con él podría enfrentar cualquier oscuridad que me aguardara. Pero antes de que pudiera preguntar algo, él volvió a hablar con voz silenciosa pero firme. El 12 de mayo de 2025 se revelará un hito. El mundo ya no será el mismo. Los elegidos comenzarán a aparecer. Pero antes de eso, necesito que alguien sepa y avise. No estaba seguro de cómo llegué allí. Solo que después de que la luz de él me tocó, ya no estaba en el campo celestial. Fui levantado, no por los pies, ni por ninguna máquina,
sino como si mi alma fuera transportada a través de capas de nubes, a través del cielo nocturno, a través del sonido y la gravedad. Luego me detuve en un vasto espacio. Ante mí estaba la Tierra, una radiante esfera azul, reluciente como una joya, como si respirara. Lo vi girar suavemente, silencioso pero lleno de vida, como un ser verdaderamente vivo. A su lado, un poco más abajo a la vista, estaba la luna. Pero no era la luna que alguna vez había visto a través de la ventana de mi sala. Esa luna, en la noche que el Señor dijo el 12 de mayo de 2025, estaba llena, brillando intensamente, proyectando una hermosa luz cobriza. En ese momento, la luna no solo brillaba. Parecía estar susurrando algo en un idioma invisible. Mira de cerca. Todo está cambiando. Escuché dentro. Esta es la luna de Tauro. No es simplemente un evento astronómico, sino una señal destinada. Lleva la energía de la claridad, de la emoción honesta, del límite entre la negación y el despertar. Miré más y la escena empezó a cambiar. Apareció un destello de luz cegador, que no cegó los ojos, pero como si abriera una dimensión diferente de la realidad. Vi que la atmósfera de la Tierra comenzó a cambiar de maneras extrañas. En el hemisferio norte, enormes anillos luminosos, círculos violetas y azules, flotaban en el cielo sin el sol debajo. En lugares donde nunca antes se habían visto auroras, como Texas o Egipto, los cielos se iluminaban con cintas verdes y naranjas que se arremolinaban como seda en una elegante danza. En el sur de Asia y Europa, vi una niebla plateada que se formaba por la noche, no la niebla fría habitual, sino un velo parecido a un aliento del cielo, brillando como si llevara brillo en el aire. Lo que más me impactó fue la visión de los arcoíris lunares. Estos arcoíris aparecían de noche, justo bajo la tenue luz de la luna, blancos como el cristal, pero aún brillando con color. Me acerqué y vi ciudades, montañas, lagos y mares. Y vi a la gente. Ellos miraron hacia arriba. Algunos lo grabaron con sus teléfonos. Algunos lloraron, otros se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Vi sus ojos asombrados, asustados y, extrañamente, muchos parecían recordar algo olvidado hace mucho tiempo. Escuché susurros en sus mentes. Este no es un clima normal. Algo viene. Siento algo sagrado. Entonces lo entendí. Todos estos fenómenos no fueron aleatorios. No fueron simplemente cambios climáticos. La ciencia no podía explicarlos completamente. Eran señales, mensajes desde arriba. Escuché la voz del Señor en mi corazón. El velo entre lo físico y lo espiritual se está adelgazando. Los que tengan ojos verán. Los que tengan oídos oirán. La luz ya no puede esconderse en la oscuridad. La oscuridad ya no puede mantener su control como antes. Llamó a esa luz de luna un faro, un rayo para aquellos perdidos en la noche del alma. Un llamado a la acción. Despertar. Devolver. Preparar. Si alguna vez has sentido la necesidad de mirar al cielo sin saber por qué, si has empezado a hacerte preguntas más profundas sobre el significado y la existencia, quizás tú también estés escuchando ese llamado. Si algo se mueve en tu corazón te invito a comentar. Ahí está Jesús. No para mí, sino para aquel que os está llamando a volver a la luz. Me encontré flotando sobre la tierra, contemplando ciudades en ruinas donde la oscuridad se arrastraba como humo negro, aferrándose fuertemente a las paredes destrozadas. Desde el horizonte apareció un río de luz cristalina que fluía por las calles desoladas, brillando como miles de perlas disueltas en el agua. No era solo luz. Era una presencia viva que transmitía calidez y suaves susurros, prometiendo liberación. Mi corazón latía con asombro ante la belleza sagrada del río. Como un milagro en medio de una pesadilla, el río fluyó a través de una ciudad sin nombre, arrastrando el polvo y el miedo, haciendo que los fragmentos rotos de la humanidad brillaran como si renacieran.
En una esquina vi a una mujer dar un paso adelante, con las piernas temblorosas, pero con la mirada firme como si escuchara un llamado invisible. Caminó hacia el río y la luz la abrazó, disolviendo las cicatrices invisibles del pecado, haciendo que su rostro brillara como el amanecer. Quería llorar, conmovida por la maravilla de tal curación, pero también sentí preocupación. ¿Cuántos tendrían el coraje de intervenir? No todos fueron tan valientes como ella. Vi a un hombre parado en la orilla del río, sus ojos oscilando entre la esperanza y el miedo, sus pies arraigados como si la oscuridad lo detuviera. La oscuridad susurró como una voz venenosa, recordándole sus fracasos, las veces que se alejó de la fe. Se dio la vuelta, con el rostro torcido, permitiendo que la oscuridad se tragara su oportunidad de limpiarse. Esa imagen cortó mi corazón como una espada, haciéndome preguntarme, ¿tengo la fuerza para llamarlos más allá de su miedo? El río seguía fluyendo a través de campos áridos, a través de barrios marginales llenos de basura, llevando luz a los lugares más oscuros. En un pequeño pueblo, un grupo de niños corrió hacia él, riendo, saltando al río como si fuera un juego celestial. La luz los envolvió y sus risas resonaron como un himno mezclándose con la corriente brillante. Sentí su alegría pura, como pequeñas llamas que encendían la esperanza dentro de mí. Me atrajo un mercado en ruinas en Medio Oriente, donde un anciano se arrodilló junto al río, con las manos temblorosas levantadas hacia el cielo, susurrando una oración. La luz del río lo envolvió, lavando los dolores de toda una vida, y su rostro comenzó a brillar como si acabara de encontrarse con Dios. Una joven que estaba cerca dio un paso adelante, abrazando con fuerza a su hijo y dejando que el río le secara las lágrimas. Esas imágenes me abrumaron, como si el río no solo las purificara sino que también me llamara a actuar. La oscuridad todavía acechaba como un depredador, atrayendo almas vacilantes a su frío abrazo. Vi a un grupo de personas paradas a lo lejos, con los ojos llenos de dudas, susurrando que el río era solo una ilusión, que no podía haber perdón para sus pecados. Uno de ellos, con el rostro marcado por la dificultad, se giró, permitiendo que la oscuridad atenuara la luz de sus ojos. Quería gritar para hacerles retroceder, pero solo era un testigo, impotente ante las decisiones que tomaron. La voz de Jesús resonó, suave pero llena de autoridad, como una luz que atraviesa la noche. Este río es la última oportunidad para limpiar el alma, dijo. Antes de los 3 días de oscuridad, aquellos que se atrevan a dar un paso adelante serán sanados. Aquellos que se alejen se enfrentarán a la oscuridad dentro de sí mismos. Sentí el peso de sus palabras como una montaña presionando mis hombros, instándome a llamar al mundo a la luz. Sin embargo, la ansiedad todavía me invadía. ¿Podría yo, alguien con tantos defectos, realmente transmitir este mensaje sagrado? Miré hacia el río y vi la luz de la curación uniéndose, formando una red brillante como hilos dorados que unen los continentes. En un bosque amazónico, una tribu oraba junto al río, y su luz se fusionaba con la corriente como fuego. En un pueblo de Siberia, una familia estaba parada en la nieve, dejando que el río se llevara su dolor. Su luz brillaba como una estrella fugaz en la noche. La red tembló como un himno de purificación, recordándome que la luz podría triunfar si la humanidad se atrevía a creer. Me arrodillé en mi espíritu, las lágrimas brotaban no de miedo, sino de asombro ante el poder del río y la misericordia de Dios. El río no era solo luz, sino una puerta al renacimiento, una invitación divina para que la humanidad se preparara para los 3 días de oscuridad. Sentí un miedo agitándose dentro de mí, como un fuego encendiéndose en mi pecho, llamándome a llevar este mensaje al mundo. Sabía que mi misión no sería fácil, pero el río era una prueba de que la luz siempre está lista para aquellos que se atreven a intervenir. Cuando la visión se desvaneció, llevé conmigo la imagen del río de luz y las almas sanadas como un faro que guía el camino por delante. Se acercan los 3 días de oscuridad, pero el río es un recordatorio de que la humanidad todavía tiene una oportunidad de limpieza y renacimiento. Me levanté, mi corazón latía con fuerza, más decidido que nunca.
Listo para llamar al mundo a la luz porque creo que Dios nos guiará a través de la oscuridad. La siguiente visión hizo más que abrirme los ojos. Sacudió lo profundo de mi alma. No a través de la luz, sino a través de una verdad que había estado enterrada bajo miles de años de historia. Una verdad que una vez escuchó la humanidad, una vez olvidada y ahora regresa ante nuestros propios ojos. Me llevaron a otro reino. Ya no vi la tierra ni el vasto universo. Ante mí había un espacio sagrado, como una antigua biblioteca en el cielo. No había paredes ni techo, pero a mi alrededor había cientos de pergaminos, tallas en piedra, pinturas rupestres y las figuras sombrías de personas que habían vivido hace miles de años. Vi a un anciano de larga barba escribiendo sobre un pergamino con un pincel, le temblaban las manos, pero sus ojos se llenaban de convicción. Otro hombre vestido con harapos estaba en la oscuridad de una cueva, levantando las manos al cielo, repitiendo algo una y otra vez. Estas imágenes aparecieron y se desvanecieron como la niebla. Entonces escuché un susurro, al principio muy débil, pero poco a poco resonó en mi alma. Llegará un tiempo en que la oscuridad cubrirá la tierra. La humanidad regresará en gloria, pero primero habrá un día de oscuridad. Cuando el sol ya no brille, cuando las estrellas caigan, levántate. Estas palabras fueron más que un discurso. Eran profecías antiguas, poderosas, y cada palabra llevaba el peso del cielo y de la tierra. La escena cambió. Vi una mano extendida ante mí, sosteniendo un libro, la Biblia abriéndose por sí sola. Las páginas pasaron con un viento invisible y fui arrastrado a cada pasaje de la palabra de Dios. Ante mí apareció el antiguo Egipto. Vi un espeso manto nocturno sobre la tierra, no una noche cualquiera, sino la oscuridad del juicio, sofocante y pesada. La gente gritó. Se apagaron las lámparas. Los árboles no crecerían. La tierra pareció contener la respiración. El Señor Jehová declaró, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. No temblé de miedo a la luz, sino de la justicia dentro de la ira. La parte más aterradora fue que vi esta misma oscuridad arrastrándose en el mundo de hoy. Entonces vi el cielo rojo como la sangre. El sol estaba completamente negro, la luna roja como la sangre. Las estrellas parecían barridas del cielo. Cuando abrió el sexto sello, el sol se puso negro como cilicio. Toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Ya no se trataba de imágenes simbólicas. Podía sentirlo. Se acercaba un fin, no para destruir, sino para purificar. Esta tormenta no nació del odio, sino de que se había violado la justicia durante demasiado tiempo. Luego vi un mundo moderno sumido en el caos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el rugido y la agitación del mar. Vi naciones temblar, terremotos en lugares que nunca los habían conocido. La gente huía a través de ciudades que se derrumbaban, los disparos ya no distinguían la guerra de la anarquía. Las pandemias fracasaban, las cosechas, el deshielo, las inundaciones y en algún lugar en medio de todo eso, vi los ojos de aquellos que todavía se aferraban a la fe, ojos llenos de miedo y de despertar. Entonces todas las visiones desaparecieron. Me encontré entre el cielo y la tierra. Pero mi corazón no solo estaba lleno de asombro. Era pesado. Empecé a entender. El 12 de mayo de 2025 no fue simplemente un evento lunar. Fue un hito sagrado, un punto de convergencia de profecías desde la Antigüedad hasta el Nuevo Testamento. Desde el judaísmo hasta el cristianismo, todas apuntando hacia este mismo momento. Lo escuché hablar dentro de mi mente. Anthony, hoy es el día en que permito que la humanidad vea la verdad. Las palabras que pronuncié a través de los antiguos profetas no fueron metáforas. Eran el destino. Tú has sido elegido para advertir. Me desplomé no porque me obligaran a hacerlo, sino porque me sentía muy pequeña. Había vivido como muchos otros, ocupado, lógico.
Pero ahora me veía a mí mismo como una mota de polvo en la historia de un Dios en movimiento. Queridos hermanos y hermanas, si estáis vivos en este momento, no sois una audiencia. Estás en la corriente de la profecía. Ya no es lo que sucederá. Está sucediendo. Me vi de pie en una sala de luz sin paredes ni techo, solo radiantes pilares de luz que brillaban como perlas suspendidas en el vacío. La atmósfera vibró con un sonido invisible, como miles de voces entretejidas en un himno sin palabras. Ante mí, reunidos alrededor de una antigua mesa de piedra, estaban figuras majestuosas, los antiguos profetas, aquellos que una vez escucharon la voz de Dios en los desiertos y a través del fuego. Los reconocí no con mis ojos, sino con mi alma: Moisés, Elías, Juan el Bautista, cada uno irradiando poder como una llama eterna. Temblé, sintiéndome tan pequeña, como una mota de polvo ante estos grandes testigos de la historia sagrada. Moisés, con cabello plateado y ojos profundos e imponentes, se levantó sosteniendo el bastón que una vez dividió el Mar Rojo. No me miró con juicio, sino como si pudiera ver a través de las dudas que gritaban dentro de mí. Antoni, una vez vi la oscuridad cubrir Egipto, dijo, con su voz resonando como un trueno distante. No fue simplemente el anochecer. Fue el juicio. Cuando el orgullo del hombre confrontó la voluntad de Dios, sentí el peso de sus palabras como si esa misma oscuridad estuviera arrastrándose en el mundo. Sabía que estaba lista para consumir a aquellos que no estaban preparados. Habló de las 10 plagas de una noche tan espesa de oscuridad que se podía sentir cuando todo Egipto estaba presa del miedo. Moses me señaló con una mirada aguda pero llena de compasión. Los 3 días de oscuridad que viste son un horno. Antoni, dijo, no pretende destruir, sino refinar, obligar a la humanidad a elegir entre la luz y la oscuridad. Quise responder, pero tenía la garganta seca, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y Laiche, vestido con una capa hecha jirones y con un rostro curtido, dio un paso adelante. Sus ojos ardían como fuego en la noche. Una vez estuve en el Monte Carmelo e invoqué fuego del cielo para demostrar que Dios es real, dijo, con su voz resonando como el viento del desierto. Pero Antonio, no necesitas fuego del cielo para demostrar la verdad. Si tus palabras provienen de la fe, serán la llama que guiará a los perdidos. Sentí una calidez subir a mi pecho. Sin embargo, el miedo se aferró a mí. ¿Podría alguien como yo, imperfecto y destrozado, llevar tal llamado? Juan Bautista, con el pelo enredado y una voz como de olas rompiendo, se volvió hacia mí. Su mirada era tan aguda como una espada. Una vez clamé en el desierto, preparando el camino para el Mesías, dijo. Tú también estás llamado, Antonio, a preparar a la humanidad para los 3 días de oscuridad en los que la luz y las tinieblas se enfrentarán. Puso su mano sobre mi hombro, no físicamente. Sin embargo, sentí que el poder fluía a través de mí como un río corriendo por mi alma. Quería creerlo, pero las voces de preocupación seguían gritando. No soy un profeta, solo un viejo ingeniero con un corazón frágil. La sala tembló suavemente como si incluso el mismo espacio estuviera orando con los profetas. Los vi inclinar la cabeza y mover los labios, orando por la humanidad. Oraciones poderosas como el trueno, pero suaves como la lluvia que cae. Rezamos para que el mundo te escuche, Antonio, dijo Moses, su voz parecía atravesar el tiempo. Pero debéis vencer el miedo, porque esta misión no os pertenece a vosotros. Le pertenece a Dios. Sentí el peso de sus palabras como una montaña presionando hacia abajo, pero también como un viento que me levantaba. Miré a mi alrededor y vi la luz de los profetas fusionarse en un círculo radiante alrededor de la mesa de piedra. No eran simplemente figuras de la Biblia. Eran faros que guiaban a través de miles de años de oscuridad humana. No estás solo, dijo Ilaiche, su voz como fuego que calienta una noche fría. Cada palabra que pronuncies llevará el poder de nosotros y de Dios, si te atreves a seguir adelante. Cerré los ojos y sentí que la fuerza se hundía en cada célula.
Sin embargo, todavía surgían dudas. ¿Creería el mundo a alguien como yo? Cuando la luz se suavizó, Juan el Bautista habló por última vez, su voz como olas rompiendo en una costa rocosa. Los 3 días de oscuridad son una oportunidad para que la humanidad regrese, Anthony, dijo. Pero tú debes ser la voz en el desierto, te escuchen o no. Abrí los ojos y vi desaparecer el pasillo. Pero el poder de sus palabras todavía ardía dentro de mí. Me quedé sola, con el corazón latiendo con fuerza, asustada, pero decidida, sabiendo que esta misión era mucho más grande que yo. Y, sin embargo, no podía darme la vuelta. Regresé a mí mismo, llevando el eco de las antiguas profecías. Cada palabra de Moisés, Elías y Juan fue como una pequeña llama que iluminaba el camino que me tocaba recorrer. Pero no podía negar el miedo persistente. Solo soy Antonio, no un profeta, no un héroe. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, escuché el susurro de Dios. No te elegí porque seas perfecto, sino porque te atreviste a escuchar. Respiré profundamente, lista para seguir adelante, incluso si el camino por delante estaba lleno de oscuridad y dudas. Me paré en medio de un campo desolado. La hierba bajo mis pies se marchitó, como si se curvara por miedo a un terror invisible. El cielo azul profundo de repente se volvió negro, no el suave atardecer, ni la furia de una tormenta, sino una oscuridad viva, como una cortina de humo negro devorando la luz. Se adhirió a mi piel, fría y suave, como hilos fantasmales deslizándose por cada poro. El 12 de mayo de 2025, el primer día de los 3 días de oscuridad comenzó sin previo aviso. El aire se volvió sofocante como si miles de ojos invisibles estuvieran mirando, y mi corazón latía violentamente, como si fuera a estallar fuera de mi pecho. La oscuridad no solo cubrió el cielo. Era un ser sensible que susurraba pensamientos sin palabras, despertando los miedos más profundos dentro de mí. Quería correr, gritar y romper el aterrador silencio, pero tenía la garganta seca y solo dejaba jadeos frenéticos. El campo a mi alrededor temblaba suavemente como si la tierra misma contuviera el aliento bajo el peso de la oscuridad. Me desplomé, con las manos agarrando la hierba seca, sintiendo como si mi alma estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fondo. En ese momento me pregunté, ¿será este el principio del fin, que el Señor nos había advertido? De repente, fui arrastrado, no por mis pies, sino como si mi alma hubiera sido arrastrada a través del espacio hacia una gran ciudad. Tal vez fuera Nueva York o París, ya no lo sabía. Las calles estaban ahogadas en el caos, como una pesadilla pintada con gritos y ojos muy abiertos por el terror. La gente empujaba y empujaba, el sonido de las sirenas, los cristales rotos y los gritos de ayuda se fusionaban en una sinfonía de desesperación. Algunos aprovecharon la oscuridad, rompiendo escaparates, saqueando, con los ojos brillando de egoísmo y miedo como bestias acorraladas. Quise dar la vuelta, incapaz de soportar el colapso de la dignidad humana, pero una débil luz en la esquina de la calle me detuvo. Allí, dentro de una pequeña iglesia de piedra cubierta de musgo, un grupo de personas se arrodilló, se tomaron de las manos y sus rostros brillaron con una fe inquebrantable. Encendieron velas y sus pequeñas llamas parpadearon pero firmes como diminutas estrellas que se resisten a ser tragadas por la oscuridad. Una anciana, con las manos temblorosas, levantó en alto su vela y susurró una oración con la voz frágil, pero llena de fuerza. A su lado, un niño de ojos chispeantes cantaba un himno, como si esa simple canción pudiera ahuyentar la noche. Me quedé en silencio, sintiendo como si mi corazón se hubiera reconfortado, como si acabara de encontrar un rayo de esperanza en medio de una tormenta de oscuridad. La voz de Jesús resonó en mi mente, suave como la luz de la luna, pero majestuosa como un trueno. El primer día es un llamado, dijo Anthony. Cada palabra se graba en mi alma. La oscuridad es un espejo que refleja el corazón de los hombres, revelando lo que se esconde en su interior. Temblé, sintiendo que la oscuridad no solo me rodeaba, sino que se arrastraba dentro
removiendo los miedos que había enterrado profundamente. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para llevar a cabo la misión. Pero la luz de las velas de la iglesia, pequeña pero inquebrantable, se sentía como una llama interior, recordándome que la fe puede superar cualquier oscuridad. Volví a mirar la ciudad donde todavía llovía el caos. Pero ahora comenzaban a surgir chispas de luz como otras velas encendidas en la noche. En una esquina de un parque, un grupo de extraños estaban orando en círculo. Su luz era débil pero resuelta, como llamas que se niegan a apagarse. En una calle cercana, un hombre se detuvo. Se arrodilló en medio de la multitud aterrorizada y susurró una disculpa a Dios, con el rostro empapado de lágrimas. Sentí el fuerte contraste. La oscuridad llevó a algunos a la desesperación. Pero también despertó a las almas dispuestas a atender el llamado de la luz. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo como si parte de la oscuridad dentro de mí se estuviera disipando, dejando espacio para la esperanza. La oscuridad aún persistía. Pero comencé a comprender que el primer día no fue destrucción, sino una prueba para que la humanidad eligiera su camino. Las de la iglesia, las del parque, las de las calles, eran la prueba de que la luz podía existir, por pequeña que fuera, por frágil que fuera. Sentí un gran peso presionándome. Tenía que compartir este mensaje para ayudar al mundo a ver que la oscuridad no era el destino final. La voz del Señor volvió a hablar, suave pero firme. Quienes escuchen encontrarán la luz, Anthony. Abrí los ojos y sentí una pequeña chispa dentro de mí, como la primera vela encendida dentro de mi propia alma. Me quedé allí en medio de la visión, con el corazón palpitando no por miedo, sino por una nueva resolución. La oscuridad puede ser fuerte, puede asfixiar, pero no puede apagar las velas de la fe. No puede ocultar la luz de Dios. No oré con palabras elocuentes, sino con el corazón quebrantado, pidiendo fuerza para llevar este mensaje al mundo. El primer día fue un llamado y supe que mi misión era ayudar a la humanidad a responderlo. Con cada vela encendida, sentí que la esperanza crecía como el amanecer esperando silenciosamente detrás de la noche más negra. Cuando la visión se desvaneció, llevé conmigo la imagen de las velas, los rostros radiantes y la voz de Dios dentro de mí. La oscuridad del primer día no fue solo una prueba para la humanidad. Fue una invitación divina para mí a enfrentarme a mí mismo. Ya no era Anthony, el hombre de las dudas, sino el elegido para invocar la luz. Respiré profundamente, lista para seguir adelante, incluso si el camino por delante estaba lleno de pruebas, porque sabía que la luz me guiaría a través de la oscuridad. El 12 de mayo de 2025 fue solo el comienzo y estoy decidido a ayudar al mundo a encontrar su propia llama. La oscuridad del segundo día se hizo más pesada, como un océano negro como boca de lobo que presiona toda la vida con el peso de 1000 años. Me vi suspendido en el aire, mirando hacia la tierra, tragado por una noche interminable. Ni estrellas, ni rastro de luz. Desde el horizonte, una luna roja resplandeciente se elevaba lentamente, ardiendo como un ojo de fuego, majestuosa y aterradora, observando a la humanidad con la mirada severa del juicio. Su luz no disipó la oscuridad, sino que agudizó el contraste como una llama solitaria que se mantiene firme en el corazón de una violenta tormenta. Escuché un sonido extraño como el suave repique de una campana que resonaba desde un reino invisible, resonando en el aire helado. Provenía de la brillante niebla plateada que cubría el sur de Asia como el aliento del cielo, emitiendo un brillo tenue pero sagrado. En Texas, un lugar que nunca había visto la aurora boreal, el cielo explotó con ondas violetas y azules, arremolinándose como seda en una danza sobrenatural. Todos estos fenómenos irradiaban una belleza aterradora, signos de un juicio que ya no podía evitarse. Fui arrastrado a través de continentes, siendo testigo del enfrentamiento de la humanidad bajo la mirada carmesí de la luna. En una pequeña aldea de la India, un hombre se arrodilló sobre la tierra reseca, llorando y confesando, con la voz temblorosa como si suplicara perdón al cielo. La luz de la luna lo envolvió como un suave velo de luz,
y poco a poco su rostro comenzó a reflejar paz, como si se hubiera liberado del peso de la culpa. Sentí el calor de esa luz. Era como una promesa de que todavía existía la posibilidad de regresar. Pero en París el panorama era completamente diferente. Un grupo de jóvenes se reunió en un bulevar, riéndose de la luna roja, calificándola de broma de la naturaleza. Aunque sus ojos eran desafiantes, un destello de miedo los traicionó, como si sus almas sintieran el poder de juzgar que sus mentes se negaban a aceptar. Una chica del grupo estaba ligeramente separada, mirando al cielo, con las manos apretadas con fuerza como si luchara consigo misma. Quería llamarla, decirle que la luna era una invitación, pero solo era un testigo, impotente ante sus elecciones. En otras partes del mundo, la oscuridad devoró almas frágiles, dejándolas acurrucadas en la desesperación. Vi a un hombre sentado solo en un apartamento oscuro en Sao Paulo, susurrando palabras de amargura, con los ojos hundidos, como si la oscuridad se hubiera apoderado de él por completo. Una mujer en el Cairo abrazó fuertemente a su hijo, murmurando palabras de duda hacia Dios, como si la luna de sangre fuera una maldición en lugar de una oportunidad. Esas imágenes pesaban mucho sobre mí como espadas que me perforaban el corazón, haciéndome preguntar, ¿reconocería la humanidad la luz antes de que fuera demasiado tarde? La voz de Jesús resonó en mi mente, severa, pero llena de compasión. El segundo día es la espada de la verdad. Anthony, dijo, cada palabra grabándose en mi alma. Quienes se enfrenten a sí mismos serán purificados. Aquellos que se aparten serán arrastrados por las tinieblas. Me sentí sin aliento, como si la luna de sangre me estuviera mirando directamente, exponiendo cada pecado, cada momento egoísta, cada vez que dudaba de mi misión. Una presión aplastante presionó contra mi pecho y temblé, temiendo que muchos no regresaran a la luz a tiempo. La imagen del hombre en la India envuelto por la luz de la luna encendió una pequeña llama de esperanza dentro de mí. Me di cuenta de que el segundo día no era el final, sino la advertencia final, una oportunidad para que la humanidad confesara y eligiera la luz. Sin embargo, el peso de mi llamado, la misión de despertar al mundo, me hizo sentir pequeño, como una sola gota en un océano de oscuridad. Me arrodillé en mi espíritu, rogándole a Dios que me diera fuerzas para seguir adelante, para ayudar a la humanidad a ver que la luna no era una maldición, sino una puerta a la purificación. Miré hacia la luna de sangre, sintiendo su poder como una espada cortando las dudas en mi corazón. En un pueblo en lo alto de los Alpes, vi a un grupo de personas reunidas, cantando himnos, la luz de sus velas como pequeñas estrellas que desafiaban la oscuridad. En un barrio pobre de Nairobi, un niño levantaba una cruz y oraba por su familia, con los ojos brillando como una llama eterna. Estas imágenes me recordaron que la luz todavía existía, aunque frágil, aunque amenazada por la oscuridad, y que mi misión era ayudarla a difundirse. La oscuridad aún acechaba, pero la luna de sangre se mantenía firme como un faro, llamando a las almas dispuestas a escuchar. Sentí que mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una nueva determinación. Debo despertar al mundo. Cada oración, cada acto de arrepentimiento bajo la luz de la luna era un paso hacia la limpieza, y no podía permitir que la humanidad perdiera esta oportunidad. Respiré profundamente y sentí la luz de la luna inundándome, preparándome para las pruebas que se avecinaban. Cuando la visión se desvaneció, llevé conmigo la imagen de la luna de sangre y las almas luchando entre la luz y la sombra. El segundo día fue la espada de la verdad, y supe que mi misión era ayudar a la humanidad a enfrentar esa espada. Ya no era Anthony lleno de dudas, sino el elegido para provocar el despertar. Con la luna de sangre como guía, estaba listo para seguir adelante, incluso si el camino por delante estaba envuelto en oscuridad, porque creo que la luz de Dios prevalecerá. Al tercer día, la oscuridad alcanzó su punto máximo como un tsunami negro como boca de lobo que presionaba toda la vida, haciendo que toda la tierra sintiera como si hubiera dejado de respirar. Me paré en una colina árida. El aire salió de mis pulmones como si la oscuridad estuviera sofocando mi existencia. No se limitó a bloquear el cielo.
Se filtró en mi mente, despertando los miedos más profundos dentro de mí. El miedo a perderlo todo. El miedo a que mi misión no tuviera sentido. Sin embargo, desde dentro de esa oscuridad, pequeños rayos de luz comenzaron a aparecer, débiles como velas, pero firmes como llamas eternas. Me atrajeron a través de continentes, presenciando escenas milagrosas que florecían en medio de la noche sofocante. En Nigeria, una comunidad se reunió en un campo y cantó himnos bajo la tenue luz de la luna, y sus voces resonaron como olas del océano que hacen retroceder la oscuridad. En Perú, una familia indígena se tomó de la mano alrededor de un pequeño fuego en la cordillera de los Andes, sus ojos brillaban como si desafiaran la noche con su sola presencia. En Japón, un grupo de personas se sentó a meditar dentro de un templo antiguo. Sus rostros serenos como sincronizados con los latidos del universo. La oscuridad todavía aullaba, pero las llamas, las oraciones, la atravesaban como flechas de luz. Vi a una anciana en Nigeria levantar una cruz por encima de ella, con la voz temblorosa, pero llena de poder, como si invocara luz del cielo. En Perú, un niño se aferró a su madre, susurrando una oración, la luz del fuego se reflejaba en sus ojos inocentes. Estos actos simples, aunque pequeños, se unieron en una llama mayor, reavivando la esperanza dentro de mí. De repente, apareció un arco iris lunar blanco cristalino, brillando como 1000 diamantes, emitiendo un sonido como el canto de los ángeles. No era solo luz. Era una promesa sagrada que señalaba el fin de la oscuridad y el amanecer de una nueva era. La luz del arco iris se extendió hacia afuera como un velo pálido que cubría el cielo, haciendo que la oscuridad retrocediera como si ya no pudiera soportar la presencia de Dios. Me quedé quieto, sintiendo como si mi alma estuviera siendo elevada, entretejida en un himno de purificación. Los rayos de luz de cada comunidad se unieron formando una red invisible de brillo que se extendió por la tierra como estrellas que caen suavemente sobre el suelo. En una aldea de Etiopía, vi a agricultores orando junto a sus campos resecos, mientras la luz irradiaba de ellos como joyas bañadas por el rocío. En un barrio pobre de Mumbai, un grupo de niños cantaba alegremente, sus voces ardían como pequeñas llamas que desafiaban la oscuridad. Esa red latía como un himno viviente, recordándome que la humanidad todavía tenía el poder de unirse y resistir la tormenta. La voz de Jesús resonó cálida y llena de luz, atravesando la noche. El tercer día es el refinamiento, Anthony, dijo. Aquellos que permanezcan firmes se convertirán en luces del nuevo mundo, semillas de esperanza. Sentí el poder de sus palabras como un río cálido que fluía a través de mi alma, calmando el miedo dentro de mí. Pero también sentí el peso. Mi misión era ayudar a que esta red de luz se extendiera antes de que regresara la oscuridad. Me arrodillé, con lágrimas en los ojos, no por miedo, sino por estar profundamente conmovido por la presencia de Dios en cada vela, en cada oración. Vi a los que no lo lograron. Almas tragadas por la oscuridad, con los ojos vacíos, como atrapadas en una pesadilla creada por ellos mismos. En una gran ciudad, un hombre estaba sentado acurrucado, murmurando palabras de desesperación, sin luz en sus ojos. Esas imágenes atravesaron mi corazón como una espada, recordándome que el tiempo se acababa. Pero aquellos que permanecieron firmes, incluso con una sola vela, se habían convertido en faros que guiaban el camino durante la noche. Vi a una joven en Groenlandia encendiendo una vela dentro de su casa de hielo, cuyo brillo se reflejaba en sus ojos como una llama eterna. En un pueblo de Vietnam, una familia se arrodilló ante su altar y oró. La luz de sus almas era como un viento que soplaba en la oscuridad. Estas almas de todos los rincones del mundo fueron la prueba de que la luz de Dios puede vencer si nos atrevemos a creer. Me puse de pie, mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una ardiente resolución. Los 3 días oscuros no fueron un castigo, sino un horno destinado a refinar a la humanidad, preparándonos para una nueva era de esperanza y unidad. Sentí una abrumadora sensación de esperanza, como un río de luz que fluía a través de mí, disolviendo cada duda. Sabía que mi misión era ayudar al mundo a ver esta red de luz antes de que se me escapara la última oportunidad.
Cuando la visión se desvaneció, llevé conmigo la imagen del arco iris lunar y las almas firmes como una llama que ilumina el camino por delante. El tercer día fue el amanecer de la luz, y yo ya no era Antonio, el hombre temeroso, sino el elegido para provocar el despertar. A cada paso, sentí la fuerza de la red de luz, de Dios, guiándome a través de la oscuridad. Respiré profundamente, lista para afrontar las pruebas que aún estaban por venir porque creía que la luz conduciría a los líderes a un mundo nuevo. Me encontré parado en una cueva completamente oscura. Ninguna luz, ningún sonido, solo el eco de mi propia respiración agitada. La oscuridad aquí no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad viviente que se enroscaba a mi alrededor como cuerdas invisibles. El aire estaba helado, como si miles de agujas estuvieran perforando mi piel, haciendo que mi corazón latiera salvajemente dentro de mi pecho. El silencio era profundo, presionándome como un peso pesado. No me atrevía a moverme, temiendo que incluso el más mínimo movimiento despertara cualquier fuerza siniestra que yaciera escondida dentro de este abismo. El frío era tan intenso que parecía carcomerme los huesos, haciéndome sentir pequeña y vulnerable. No podía verme las manos, ni siquiera cuando las extendía ante mi cara, y esta ceguera aumentaba mi sensación de impotencia. Un sentimiento de desesperación arañó mi mente, susurrándome que quedaría atrapada aquí para siempre. Tragado por esta oscuridad, pude sentir algo acechando más allá de mis sentidos, como si la misma cueva estuviera viva y consciente de mi presencia. Desde dentro de la oscuridad, una voz susurró no en palabras, sino como una corriente de pensamiento que invadió mi mente. Antonio, ¿quién eres tú para llevar la palabra de Dios? La voz no era ni fuerte ni áspera, pero atravesó mi espíritu con precisión quirúrgica. Temblé, sintiendo la piedra bajo mis pies derretirse, arrastrándome hacia un abismo invisible. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba contra la sensación de ser derribado, pero el esfuerzo solo pareció profundizar mi desesperación. La voz no tenía forma, pero sentí que se movía como un viento frío deslizándose a través de la cueva, envolviéndome como una serpiente. Susurró de nuevo, su tono suave pero agudo como una espada. Has fallado antes. Abandonaste a tu familia en sus días más oscuros. Viviste egoístamente. Dudaste de Dios. ¿Crees que eres digno? Los recuerdos llegaron como una inundación, abrumándome de culpa y vergüenza. Vi las noches en las que elegí la distracción en lugar de la devoción, las veces que dejé que el miedo guiara mis decisiones en lugar de la fe. Quise gritar, negarlo, pero la oscuridad estranguló mi voz, dejándome una frágil sombra de mí mismo. Recordé cómo descuidé a mi familia cuando más me necesitaban, eligiendo mi comodidad antes que su bienestar. La aplastante comprensión de mi egoísmo pasado ardió dentro de mí, dejándome un amargo sabor a arrepentimiento. Podía sentir mis rodillas doblarse como si el suelo mismo se hundiera debajo de mí. Extendí la mano a ciegas, desesperada por encontrar algo sólido a lo que aferrarme. Pero la oscuridad no ofreció apoyo. En ese momento, ya no estaba solo en una cueva. Estaba perdida dentro de mí misma, atrapada en la culpa y el arrepentimiento que me habían perseguido durante años. La entidad oscura comenzó a tomar forma, no en forma física, sino como una nube de sombras arremolinadas, parpadeando con destellos de luz distorsionados. Me atrajo a recuerdos dolorosos, la vez que fracasé en el trabajo y mis colegas se burlaron, la vez que le di la espalda a un amigo necesitado. Cada recuerdo se sentía como una daga hundiéndose más profundamente en mi corazón. Reviví la humillación, el amargo dolor del aislamiento y el peso sofocante del autodesprecio. El mundo se reirá de ti, Anthony, rugió, y su voz resonó como una risa cruel por toda la cueva. Su mensaje será olvidado como el polvo esparcido por el viento. Me desplomé en el suelo, con las manos agarrando mi cabeza, sintiendo como si mi alma estuviera siendo destrozada por sus venenosas acusaciones. Me estaba hundiendo, no en el suelo de la cueva, sino en un fango de autocondena. Casi me rendí, casi permití que la oscuridad consumiera mi voluntad cuando una pequeña chispa de luz parpadeó en mi mente.
No era brillante, pero sí cálido, como una vela parpadeando en la tormenta. Afloró un recuerdo, uno de los momentos en que a pesar de mis fracasos, elegí orar, buscar el perdón. Esa frágil luz fue mi salvavidas. Entonces escuché la voz de Jesús, suave pero firme. Anthony, no te elegí porque seas perfecto, sino porque te atreviste a levantarte. Esa luz comenzó a extenderse como un río cálido que fluye a través de la cueva, haciendo retroceder la oscuridad. Respiré profundamente y sentí que la fuerza regresaba a través de sus palabras como una llama que se enciende en mi pecho. Recordé las veces que pronuncié palabras de aliento a quienes habían perdido la esperanza, los momentos en que me arrodillé en oración a pesar de mis dudas. La luz se hizo más fuerte, alimentada por estos recuerdos de fe. Me levanté, aunque todavía me temblaban las rodillas, y comencé a orar, no con elocuencia, sino con el corazón quebrantado. Señor, guíame. Dame la fuerza para vencer. Susurré, mi voz inestable pero firme. La entidad oscura gritó como amenazada por mi oración, pero la luz de Dios solo se hizo más fuerte. La nube negra y arremolinada chilló sus últimas palabras, fracasarás. Pero ya no tenía miedo porque la luz dentro de mí se había convertido en una llama que quemaba toda duda. El frío opresivo comenzó a disminuir, reemplazado por una calidez que alivió mi espíritu dolorido. La cueva tembló como si la oscuridad misma estuviera colapsando bajo el poder de la fe. La entidad se disolvió, dejándome en un espacio silencioso, suavemente envuelto en luz. Entonces me di cuenta de que esta oscuridad no era solo una prueba exterior. Fue una batalla interior donde el miedo y la duda intentaron eclipsar la luz. Los 3 días de oscuridad son el horno del alma. La voz de Jesús habló, suave pero inequívocamente clara. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo, no por el dolor, sino por el profundo conocimiento de que me había superado a mí mismo. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de resolución. La oscuridad viviente no era solo un enemigo externo. Era un espejo que reflejaba las debilidades dentro de mí. Pero a través de la oración, a través de la luz de Dios, había aprendido a enfrentarlo y vencerlo. No volveré atrás, susurré un voto tanto para mí como para él. La cueva se desvaneció, dejándome en un espacio suave y brillante, listo para llevar el mensaje al mundo. Cuando terminó la visión, sentí una nueva fuerza fluyendo por mis venas como el río de luz de las visiones anteriores. Ahora entendí que los 3 días de oscuridad no eran solo una prueba para la humanidad, sino una batalla dentro de cada alma donde la luz y la sombra chocaban. La ansiedad aún persistía, pero ya no era una carga. Fue un santo recordatorio de que necesitaba a Dios en cada paso que daba. Respiré profundamente, sintiendo como si mi alma hubiera sido forjada y refinada, lista ahora para enfrentar una misión más grande que nunca. La luz de Jesús permaneció dentro de mí, como un faro que me guía durante la noche. Sabía que el mundo podría dudar de mí, podría burlarse de mí, pero ya no era el Antonio de los fracasos pasados. Yo fui el elegido, no por talento, sino porque me atreví a creer, me atreví a orar, me atreví a levantarme. Con cada paso adelante, cumplí la promesa. La oscuridad puede ser fuerte, pero la luz de Dios siempre prevalecerá. Dejé la visión con el corazón lleno de resolución, listo para afrontar las pruebas que se avecinaban. Porque sabía que nunca caminaría solo. Me encontré flotando sobre la tierra, como un alma a la deriva entre las capas de nubes, mirando hacia un mundo sumido en una oscuridad tenue y sombría. Pero en medio de la noche, comenzaron a aparecer pequeñas luces, como estrellas que caían al suelo, radiantes e inquebrantables. Me acerqué más y me di cuenta de que no eran estrellas, sino la luz que emanaba de las personas, los elegidos, encendiendo velas, orando y difundiendo esperanza en los continentes. Desde Japón hasta Nigeria, desde los Andes hasta el desierto del Sáhara, se mantuvieron firmes como faros en medio de la tormenta de oscuridad. Mi corazón latía con asombro y emoción ante la unidad invisible de la humanidad. En Kioto, vi a un grupo de personas arrodilladas en un templo.
La luz de las velas parpadeando en el suelo de madera, mezclándose con el suave repique de las campanas del templo. Meditaron, con rostros tranquilos, como si se conectaran con una profunda fuente de luz interior. Sus oraciones, aunque en japonés, resonaron como un himno que trascendió el idioma. La luz que irradiaban iluminaba algo más que el templo. Se extendió hacia afuera, tocando otras almas en todo el mundo. Sentí el calor de su llama como un suave recordatorio de que la fe puede iluminar incluso los rincones más oscuros. Me llevaron a Nigeria, donde una comunidad se había reunido en una iglesia de barro, cantando himnos bajo un cielo negro como boca de lobo. Sus voces eran poderosas, como olas rompiendo contra la orilla, arrasando el miedo que traía la oscuridad. Cada persona sostenía una vela y la luz de cientos de llamas se combinaba en un resplandor radiante como el sol. Se tomaron de la mano, desde el niño más pequeño hasta el mayor, con sus rostros brillando con una fe inquebrantable. En los Andes, vi a una familia indígena parada alrededor de un fuego, orando en Quitua. Sus voces se mezclaban con el frío viento de la montaña. Ofrecieron palabras de agradecimiento a los cielos como si su llama hablara a las estrellas. La luz de ese pequeño fuego no solo calentó sus cuerpos, sino que los conectó con otras personas en todo el mundo. Sentí lo sagrado de su ritual, como un hilo invisible que une todas las culturas, todas las religiones. Anthony, me susurré a mí mismo, esta es la luz que el mundo necesita. Pero tengo la fuerza para despertar más corazones. Entonces escuché la voz de Jesús, suave pero llena de autoridad, como una luz que atraviesa la noche. Son las semillas de la luz, Antonio, las que sembrarán el mundo nuevo. Señaló hacia la tierra y vi las luces de Japón, Nigeria, los Andes y muchos otros lugares fusionarse, formando una red invisible de luz, radiante como una red de perlas envuelta alrededor del planeta. Esta red latía como un himno viviente, resistiendo la oscuridad que buscaba estrangular al mundo. Sentí que la esperanza subía como un río cálido que fluía por mi alma. Pero también sentí el gran peso de la responsabilidad. Tenía que ayudar a que esta red creciera. Miré hacia abajo y vi que las monjas elegidas no se conocían entre sí, pero sus luces estaban conectadas como hilos dorados entrelazándose en la oscuridad. En el desierto del Sáhara, un gnomo había orado bajo la luz de la luna, con su rostro curtido grabado por la fe. En Groenlandia, una joven encendió una vela dentro de su casa cubierta de nieve y su brillo se reflejó en sus ojos como una llama eterna. No necesitaban encontrarse, no necesitaban hablar el mismo idioma. Sin embargo, su fe se entrelazó, creando una fuerza mayor que cualquier ejército. Floté en el cielo, sintiendo los latidos de mi corazón al ritmo de los de ellos. Pero la preocupación aún persistía. ¿Qué puedo hacer para despertar a más personas? Jesús habló de nuevo, su voz como un viento que me levantaba. Anthony, tu misión es invocar más semillas de luz para que esta red pueda expandirse antes de los 3 días de oscuridad. Sentí el peso de sus palabras como una montaña sobre mis hombros, pero también como un fuego que enciende mi voluntad. Quería creer que podía hacerlo, pero los recuerdos de fracasos pasados, de haber sido objeto de burlas y desprecio, me hicieron dudar. Y, sin embargo, la imagen de los elegidos de Kioto, Nigeria y los Andes, como faros en la tormenta, me recordó que no estaba solo. Respiré profundamente y sentí su luz fluir dentro de mí como una promesa de que esta misión era mayor que mi miedo. Cuando la visión se desvaneció, me encontré solo, pero llevando en mi mente la imagen de esa brillante red de luz. Los elegidos, con sus velas, sus oraciones y su fe, me habían dado la esperanza de que la oscuridad no prevalecería. Pero la presión permaneció. Tenía que difundir el mensaje. Tenía que despertar más almas antes del 12 de mayo de 2025. Cerré los ojos y oré, sintiendo la fuerza de las semillas de luz que corrían a través de mí. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero su luz, la luz de Dios, me guiaría a través de la oscuridad. Abrí los ojos y mi corazón latía no con miedo, sino con una ardiente resolución. Los elegidos eran la prueba viviente de que la humanidad podía unirse,
que la luz podía difundirse incluso a través de las acciones más pequeñas. Yo era parte de esa red, pequeña, incierta, pero elegida para llamar al mundo a despertar. A cada paso llevaba la imagen de las velas, de las oraciones de la red llena de luz, lista para afrontar una misión más grande que cualquier otra anterior. Se acercan los 3 días de oscuridad, pero creo que la luz de los brazos elegidos iluminará el camino hacia un mundo nuevo. La luna de sangre de la noche del día 12 fue, sobre todo, un hito, un signo profético del que se habla desde la antigüedad. No fue el final, sino la advertencia final, un umbral entre la misericordia y el juicio. Tenía miedo, mucho miedo. No porque no creyera, sino porque vi claramente lo que se avecinaba. Sin embargo, en medio de ese miedo, sentí un extraño carácter sagrado, como si en la oscuridad más espesa hubiera tocado la verdadera presencia de lo divino. No la luz deslumbrante del día, sino una calidez silenciosa que sostuvo mi alma durante la noche. Los 3 días de oscuridad no son simplemente un evento geográfico, sino una prueba espiritual. Revelan la naturaleza de cada persona, obligando a cada alma a elegir, entrega o firmeza, desesperación o esperanza, duda o fe. A medida que se acercaba la oscuridad, vi a los fieles prepararse. No tenían miedo, sino que tenían un propósito firme. No huyeron ni se acobardaron ante la amenaza de la noche. En cambio, profundizaron su fe en la victoria de la luz. Vi a los devotos realizar rituales que no podía ignorar. Encendieron velas dentro de sus casas. Cada pequeña llama crea un fragmento sagrado de luz en la vasta oscuridad. Limpiaron sus espacios vitales, alejando las energías negativas y las fuerzas invisibles que traía consigo la oscuridad. Se arrodillaron y colocaron las manos sobre objetos sagrados, como si volvieran a trazar muros espirituales de protección a su alrededor contra las fuerzas que acechaban en las sombras. Me di cuenta de que la purificación no era solo física, fue espiritual. No querían que la oscuridad entrara en sus mentes o almas. También los vi parados bajo la luz de la luna, pronunciando afirmaciones y oraciones, sembrando intenciones positivas en el universo. Sus oraciones no fueron meras súplicas. Eran declaraciones del poder de la luz, de la paz. Cada palabra era una afirmación, una declaración de confianza en la fuerza de la luz y la protección divina. Bajo la luna llena, meditaron, escuchando la guía desde dentro. Vi las profundidades de sus ojos como si estuvieran conectados a una fuente invisible de energía, un río espiritual que fluye a través de ellos. Esa quietud no era mero silencio. Era una profunda comunión consigo mismo, con el universo y con Dios. Cada respiración que tomaban era como una sinfonía del alma. También los vi abrir la Biblia, cuyas páginas antiguas brillaban suavemente bajo la tenue luz de la luna. Buscaron consuelo, guía e instrucción en las santas palabras. En sus ojos vi esperanza, la creencia de que incluso si la oscuridad cubriera la tierra, la luz de la palabra de Dios seguiría indicando el camino. Invocaron al arcángel Miguel, el gran protector, buscando su escudo contra las fuerzas oscuras. Sus objetos sagrados y amuletos no eran meras posesiones. Eran vasos de conexión con la protección divina. Con cada oración, podía sentir la fuerza profunda y la cobertura que recibían, un poder invisible pero innegablemente presente dentro de ellos. Estos rituales no eran meros hábitos. Eran pasos sagrados en el viaje espiritual de cada persona. Sentí paz, una fuerza misteriosa que irradiaba de ellos. La pequeña luz de la fe, ya fuera una sola vela o una oración susurrada, era suficiente para brillar intensamente en la vasta oscuridad. Esta preparación no se trataba de resistir la oscuridad por sus propias fuerzas, sino de creer que la luz prevalecería. Creer que la luz de Dios siempre brillaría y guiaría, incluso en los momentos más oscuros. Los 3 días de oscuridad no fueron el final. Fueron una oportunidad de crecimiento espiritual, un momento para reconocer la presencia de la fe en nuestras vidas. Fue un llamado divino a volver a creer, a buscar un significado más profundo, no solo enfrentando la oscuridad, sino descubriendo la luz dentro de nosotros mismos.
Sentí un destello de esperanza. Aunque la oscuridad se acercaba, esta esperanza no solo provenía del mundo exterior, sino también de lo más profundo del alma humana. En ese momento, entendí que la preparación espiritual significaba prepararnos para que la luz triunfe, no con nuestras propias fuerzas sino con una fe inquebrantable en la presencia de Dios. Entonces Dios me mostró lo que vendría después de los 3 días de oscuridad. En ese momento, no fui testigo de ninguna resurrección o evento global específico, pero sentí claramente un cambio mundial. El mundo, como un ser vivo, parecía estirarse después de un largo sueño y la vida regresaba en momentos sutiles pero transformadores. No todo se restableció instantáneamente y ningún acontecimiento dramático singular marcó el cambio. Sin embargo, la transformación fue innegable. Sentí una poderosa ola de cambio, un movimiento profundo no solo en la superficie sino dentro de cada individuo, cada comunidad, cada nación. El mundo estaba cambiando silenciosa pero poderosamente. Desde la quietud de los días que siguieron a la oscuridad, comencé a ver más claramente los signos de transformación. Los problemas que alguna vez se consideraron insolubles de repente revelaron un camino a seguir. Los desafíos y obstáculos que antes parecían inamovibles ahora mostraban un camino para superarlos. Era como si una fuerza invisible hubiera eliminado las barreras psicológicas, sociales y políticas. De repente, nada parecía imposible de cambiar en este mundo, incluso las cuestiones que durante mucho tiempo se consideraban desesperadas. Se sintió como un poderoso impulso hacia el despertar de la humanidad. Las visiones aumentaron y la intuición humana se volvió más aguda. La gente empezó a sentir más claramente lo que antes estaba oculto. Las señales del universo, de otras dimensiones, de lo más profundo del alma, surgieron como una marea, instando a la humanidad a buscar la verdad y el hambre de conexión con todo lo bueno. Además, los fenómenos naturales continuaron desarrollándose, pero en lugar de infundir miedo como antes, ahora aparecieron como poderosos signos de agitación y transición global. Los océanos se agitaron, los cielos cambiaron, la tierra tembló bajo los pasos del tiempo. Todos instan a la humanidad no solo a observar la naturaleza, sino también a mirar hacia adentro, a sus propias almas. No fue una amenaza sino un recordatorio de la conexión entre la humanidad y el universo, de la influencia mutua entre el espíritu y la materia. Durante este tiempo, también fui testigo de un despertar masivo. Aquellos que alguna vez vivieron en división y superficialidad ahora comenzaron a volverse unos hacia otros en amor y oración. Las personas ya no estaban separadas, ya no eran extrañas. Se acercaron unos a otros únicamente por amor, compasión compartida y oración colectiva. Vi grupos, pequeñas comunidades que comenzaban a conectarse como si hilos invisibles unieran almas hacia un objetivo común. Armonía, paz y restauración. Se hizo clara una conciencia colectiva del propósito espiritual. Ya no se trataba simplemente de un despertar individual. Fue un movimiento global donde la humanidad comenzó a comprender que la unidad y la compasión son las claves para construir un mundo nuevo. Personas de diferentes culturas, naciones y orígenes compartían ahora el mismo objetivo, crear un mundo arraigado en el amor y la comprensión. Se dieron cuenta de que la verdadera fuerza de la humanidad no estaba en la lucha, sino en la colaboración, el apoyo mutuo y la unidad en el camino hacia el despertar global. Lo que sentí al presenciar esta transformación fue una sensación de renovación. Se estaba desarrollando una nueva era espiritual. Podía sentir claramente la presencia de lo divino como una luz sagrada brillando por todas partes. No solo a través de rituales u oraciones, sino a través de las acciones y pensamientos de las personas. Todo había cambiado. La humanidad ahora parecía mirar el mundo con nuevos ojos, con una visión más profunda de la vida, la naturaleza de los seres humanos y el universo. Esta conexión no era solo externa sino interna, dentro de cada persona, de cada alma. Sin embargo, entendí que este evento no era un final, sino un punto medio en la transformación global. No era un momento para mirar atrás, sino un momento para avanzar. Fue un comienzo sagrado y una invitación a reflexionar sobre nuestro propósito y camino,
para dar un paso hacia una nueva era, una era de esperanza y unidad. Esta purificación y renovación no tenían como objetivo castigarnos sino hacernos más fuertes, más sabios y más amorosos. Del miedo que una vez surgió cuando la oscuridad se apoderó de mí, ahora sentí una esperanza creciente. Entendí que el propósito de estos eventos era refinarnos, expandir el corazón y el alma para que pudiéramos abrazar una verdad más profunda sobre nosotros mismos y el mundo. Este cambio no fue un colapso. Fue elevación, el renacimiento de la humanidad. Y sentí que el futuro, aunque todavía incierto, sería una era llena de esperanza y luz. La última vez que estuve ante Jesús, quedé envuelto en una quietud que trascendió el tiempo y el espacio. No fue solo la ausencia de ruido. Era un silencio sagrado, un silencio divino que envolvía la luz radiante que lo rodeaba. En esa santa presencia, todo lo demás se disolvió. Las preocupaciones del mundo, el desorden de pensamientos y las cargas del pasado se desvanecieron, dejando solo una verdad. Solo éramos él y yo. Estábamos juntos en un reino que parecía ingrávido pero profundamente real, saturado de autoridad espiritual y una paz más allá de la comprensión. Jesús me miró con ojos dulces e infinitos. Su mirada llegó a los lugares más profundos de mi alma, como si no solo viera quién era yo, sino también todo lo que había soportado. En su presencia no había ningún escondite, ninguna pretensión, ninguna máscara, solo la verdad. Y en esa verdad, no sentí miedo. Me sentí conocido. Se les ha mostrado lo que es necesario, dijo. Su voz tranquila pero inquebrantable, cálida pero llena de inconfundible autoridad. Lo que has visto no es una coincidencia. Es una misión. Las señales, los cambios, las revelaciones, te fueron dadas con un propósito. Ahora debes traerlas al mundo físico. Esto es parte del trabajo mayor que has sido elegido para cumplir. Me quedé allí sin palabras, abrumada por la sinceridad en cada palabra que pronunció. Fue como si sus palabras no solo llegaran a mis oídos, sino que resonaran en la médula de mi ser. Y justo cuando comencé a absorber el peso de lo que estaba diciendo, una oleada de intensidad divina llenó el espacio, como si sonara una alarma espiritual. No fue miedo lo que sentí. Era urgencia, santo y dominante. Jesús continuó, su tono serio y decidido, sin dejar lugar a dudas. Este mensaje, Antonio, debe llegar a la humanidad antes de mañana. El tiempo ya no es un lujo. Debes entender esto antes del 12 de mayo. La ventana de la misericordia se estrechará. Aquellos que no estén preparados no tendrán tiempo para enmendar sus corazones. Lo que has visto no puede retrasarse, no puede ignorarse. Sus palabras me golpearon como un rayo, atravesando hasta el último resto de duda o incertidumbre dentro de mí. La gravedad del momento era inconfundible. No se trataba simplemente de transmitir un mensaje. Se trataba de la vida o la muerte de la fe, de la disposición de las almas a soportar lo que les espera. El cambio que se avecinaba era inevitable. La humanidad, a menos que despertara, no estaría preparada para lo que estaba por venir. Una presión aumentó en mi pecho. ¿Cómo podría transmitir un mensaje así con claridad? ¿Cómo podría transmitir esta urgencia divina sin causar miedo, sin que me malinterpreten? Sentí el enorme peso de la tarea presionándome y por un momento fugaz, cuestioné mi capacidad para llevarla a cabo. Pero entonces, en un momento de gracia tranquila, Jesús extendió su mano y la puso suavemente sobre mi hombro. Al instante, sentí una oleada de fuerza como nunca antes había conocido. No era mío. Fue como si me hubiera infundido coraje directamente. El coraje del cielo mismo. Tu misión es devolver estas visiones al reino físico, dijo con certeza. Debes compartir lo que has visto. Advertir a la gente sobre los acontecimientos venideros. Instarlos a preparar no solo sus mentes sino también sus almas. No estás solo en esto y nunca lo estarás. Mi presencia irá contigo siempre.
Tú eres el puente entre lo espiritual y lo terrenal. Tus palabras, si se pronuncian con verdad y fe, tendrán el poder de despertar y transformar a la humanidad. Sus palabras fluyeron a través de mí como un río de fuego y luz, iluminando cada sombra de duda y llenándome de una resolución divina. Sí, la misión era pesada. Sí, la responsabilidad era inmensa. Pero sabía en lo más profundo de mi espíritu que no recorrería este camino solo. Él estaría conmigo, guiándome, protegiéndome y fortaleciéndome. A medida que el encuentro llegaba a su fin, una profunda paz se apoderó de mí. Aunque pronto regresaría a un mundo plagado de incertidumbre y oscuridad, me sentí protegida, envuelta en una corriente de amor divino que ninguna fuerza podía penetrar. Ese amor me dio fuerza. Ese amor me dio un propósito. Y luego habló una vez más, sus últimas palabras quedaron grabadas en mi espíritu como una llama viva. Mi paz irá contigo. Recuerda, Antonio, que no llevas este mensaje para ti mismo, sino para todos los que todavía tienen oídos para oír, corazones para sentir y voluntad de cambiar. No tengas miedo. Has sido elegido. La primera sensación a mi regreso fue un shock violento. El dolor físico me golpeó como una ola furiosa. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo destrozada. Mi corazón latía furiosamente. Me quedé sin aliento, incapaz de entender lo que estaba pasando. Abrí los ojos, pero no podía controlar mi cuerpo. Todo a mi alrededor estaba borroso, como si todavía estuviera atrapada en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando comencé a registrar los sonidos a mi alrededor, los susurros, los pitidos de las máquinas, las voces apresuradas de la gente, los pasos apresurados, me di cuenta de que estaba acostado en una cama de hospital. Me dolía todo el cuerpo, pero persistía una sensación extraña, como si acabara de pasar por algo que iba mucho más allá de la comprensión humana. El personal médico entró corriendo y los oí hablar de mi condición. Una enfermera que sostenía un estetoscopio exclamó de repente, él está vivo. Ella me miró en estado de shock, la incredulidad llenó sus ojos. Entró un médico, me miró y luego miró fijamente el monitor, que mostraba que poco antes me habían declarado clínicamente muerto. Un segundo después, se volvió hacia mí, con la expresión nublada por la duda, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Anthony, ¿estás bien? ¿Puedes sentir algo?, preguntó el médico con urgencia. Quería responder, decir que sentía como si acabara de cruzar otra puerta, pero solo confusión y dolor llenaron mi cuerpo. Intenté hablar, pero las palabras no salían con claridad. Todo daba vueltas dentro de mi cabeza. Imágenes, sonidos, sensaciones del otro lado todavía latían dentro de mí, vívidas y poderosas, como si acabaran de suceder hace un momento. Pero la realidad en la que me encontraba ahora me parecía un sueño extraño, en el que no podía integrarme. Entonces reconocí la marcada diferencia entre el estado que había experimentado más allá y este mundo físico. Allí sentí paz, claridad infinita y una conexión profunda con todo. Pero aquí solo sentí confusión y desorientación, como si estuviera luchando por recuperar una parte de mí que se había perdido. El dolor en mi cuerpo me atormentaba implacablemente. Sin embargo, no podía separarme de los vívidos recuerdos de las visiones. Esas imágenes todavía estaban vivas, claras en mi mente como si acabaran de ocurrir. La luz, la voz de Dios, el abrumador sentido de misión, todo permaneció vívido dentro de mí. Pero no podía expresar fácilmente nada de eso a quienes me rodeaban. No podían entender. Nadie pudo entender. Después de que los médicos me atendieron, traté de sentarme. Mi cuerpo se sentía desconectado del mundo físico. Pero sabía que tenía que compartir lo que había visto, lo que había sentido. No podía quedarme en silencio. Las visiones no eran imágenes aleatorias. Eran advertencias, mensajes que debían transmitirse. Cada día surgía en mí una sensación de urgencia,
como si estuviera corriendo contra algo que no podía comprender. Las visiones continuaron atormentándome. No me dejaron ir. Por más que intenté olvidar, no podía permanecer en silencio por más tiempo. No podía guardar la verdad dentro. Con el tiempo en cuenta regresiva, con el 12 de mayo acercándose y quizás el mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad en el horizonte, decidí actuar. Incluso cuando quienes me rodeaban cuestionaban mi cordura, comencé a escribir todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Escribí a mano y luego tecleé en mi computadora, tratando de transmitir las visiones y los mensajes que había recibido. Cada palabra se sentía como un pedazo de mi alma, un fragmento que no podía separarse de mí. Envié correos electrónicos a organizaciones religiosas, me comuniqué con los medios de comunicación, con aquellos que pensé que podrían entender y ayudar a difundir el mensaje. Pero las respuestas fueron siempre las mismas. Rechazo, sospecha, incluso burla. Un hombre acaba de despertar de una muerte clínica, claramente delirante, dijeron. Ser despedido e ignorado solo profundizó el miedo dentro de mí. Intenté llegar a personas influyentes, pero todos los intentos fueron bloqueados por obstáculos prácticos que no pude superar. No entendieron. No podían comprender la gravedad de lo que estaba enfrentando. Pero no pude parar. La urgencia dentro de mí se hizo más fuerte cada día. El tiempo se sentía como una cuchilla afilada presionada contra mi garganta. Si el mensaje no se difundiera a tiempo, quienes no estuvieran preparados se enfrentarían a algo inimaginable. No podía permitir que eso sucediera. Yo no lo haría. Con cada esfuerzo fallido, la carga se hacía más pesada. Pero no podía rendirme. El tiempo transcurrido entre ahora y el 12 de mayo ya no era un concepto abstracto. Se había convertido en una realidad tangible. La confusión, el miedo y la culpa por no hacer más me pesaban constantemente. Pero una cosa sí sabía con certeza, ya no podía permitir que reinara el silencio. Tenía que hacer algo. Se acercaba el 12 de mayo y podía sentir un cambio en el aire. No solo yo, el mundo entero parecía envuelto en una tensión inexplicable. Día tras día comencé a notar señales que antes había pasado por alto. Pequeños fenómenos, cosas que antes ignoraba en la vida cotidiana, ahora se destacan como señales innegables. Todos estos signos no hicieron más que reforzar mi convicción y me empujaron a actuar con mayor urgencia. El tiempo se acababa y no podía parar. Las visiones que recibí no fueron solo advertencias personales. Fueron un llamado a todos los que aún podían escuchar. Sin preparación espiritual, sin unidad, todos enfrentaríamos un colapso inevitable. Y sabía que tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para difundir este mensaje, ya sea que el mundo me escuchara o no. Después de innumerables esfuerzos fallidos y esperanzas casi agotadas, finalmente encontré una manera. Envié esta carta a Eternal Bible Stories porque sabía que usted estaría con nosotros y diría la verdad. Rezo para que esta carta llegue a la mayor cantidad de personas posible. Si se retrasa, lo lamentaré por el resto de mi vida. Gracias sinceramente. La carta de Antonio ha llegado a su fin. Quiero enfatizar que el 12 de mayo de 2025 marcará el comienzo de una transformación global. Después de ese día, entraremos en 3 días de oscuridad, días en los que todo cambiará para siempre. Cada persona tendrá que enfrentarse a sí misma y a acontecimientos aterradores que aún no podemos comprender del todo. Pero este no es el final. Es el comienzo, el amanecer de una nueva era, una era para la que debemos prepararnos espiritualmente. Los días de oscuridad no se tratan simplemente de pérdida o castigo. Son una oportunidad para que seamos purificados, para dar un paso hacia un mundo nuevo marcado por la unidad, el amor y una comprensión clara de nuestro propósito espiritual. Las señales que he visto, los extraños fenómenos naturales, los cambios en la sociedad, todos apuntan a una verdad. Ya no tenemos tiempo para dudar. El 12 de mayo será el comienzo.
Los 3 días de oscuridad serán una prueba, pero también una oportunidad sagrada para que despertemos, cambiemos y nos mantengamos firmes a la luz de la verdad. Este es un llamado a la preparación espiritual. No dejes que te llegue demasiado tarde, porque el cambio, ya sea pequeño o grande, ya ha comenzado. Si sientes la inspiración del Espíritu Santo, considera hacer clic en el botón de super agradecimiento, el símbolo del corazón debajo de este vídeo, y bendecirnos con un regalo. Ya sea grande o pequeño, cada acto generoso es recordado en el reino de Dios. Su apoyo nos permite llevar luz, advertencia y fe a quienes están perdidos, desde aldeas remotas hasta ciudades bulliciosas. Dios lo bendiga.